que titula Competitividad, Innovación y Eficiencia Urbanas, que ha sido editado por Adrián Moreno, Cecilia Costero y Lidia Torre. Este libro ha sido publicado por la Escuela del Hábitat de la Universidad de San Luis Potosí, junto con el PROMEP, es el programa. Es un programa de mejoramiento del posgrado de la SEP. Vamos a tener intervenciones de 15 minutos de los colegas. Voy a presentarlos conforme vayan interviniendo. En primer lugar, va a presentar Adrián Moreno Mata. Adrián es arquitecto por la Universidad de San Luis Potosí, maestro en desarrollo urbano por el Colegio de México, donde nos conocimos cuando fuimos compañeros de estudios, y candidato a doctor en ciencias sociales por esa misma institución. Profesor e investigador de la Facultad del Hábitat y los posgrados multidisciplinarios en ciencias ambientales de la Universidad de San Luis Potosí. Líder del Cuerpo Académico Hábitat y Sustentabilidad del Territorio. Ha realizado estancias de investigación en el Colegio Mexiquense, en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como investigador responsable o asociado en diversos proyectos y estudios en las áreas de competitividad y ciudades sustentables, estudios sobre población y desarrollo humano, planeación del desarrollo y vivienda bioclimática en áreas indígenas. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Sustainable Rural Architecture in the Huasteca Potosina, Potential and Impacts of the Integrated Resources Management in Rural Communities, publicado en el Journal of Natural and Development Resources. Competitividad, innovación y territorio en San Luis Potosí, potencial, debilidades de una ciudad-región de aprendizaje, en el libro coordinado por Jaime Sobrino, editado en el 2010 por el Colegio de México. Y Salud para el Desarrollo Humano, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Informe de Desarrollo Humano San Luis Potosí 2005. Y además es autor de diversos megaproyectos urbanos. Ok, Adrián Moreno. Bueno, gracias. Primero quisiera agradecer, Tito, la invitación que nos hiciste y explicar aquí a nuestro público que pues estamos de escala San Luis, Tijuana, Mexicali. Mañana estaremos en Mexicali participando en un evento de la Red Nacional de Investigación Urbana, de la cual formamos parte como cuerpo académico, como ya lo señaló Tito, y quisimos aprovechar esta visita al norte de México para presentar este libro. Es un libro en el que, debo decir, participa también el profesor Tito Alegría, y como todos los libros, pues ha seguido así un periplo muy largo, o como casi todos. Inicialmente lo iba a publicar el Colegio de San Luis, que fue la institución que albergó el evento original del que salieron la mayoría de los artículos, pero con el paso del tiempo se fueron complicando los procedimientos de publicación, y el año pasado tomamos la decisión, la maestra Lidia Torre, la doctora Cecilia Costero, que son investigadoras de esa institución, del Colegio de San Luis, y su servidor, de sacarlo de la línea de producción editorial del Colsan y sacarlo o publicarlo a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ahí batallamos porque no teníamos los recursos. Finalmente el PROMEP, que es el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP, nos permitió iniciar los trámites de publicación. Desafortunadamente el libro como tal impreso tardará todavía algunas semanas en salir, pero quisimos traer la versión digital que ya estaba preparada y es sobre la que vamos a platicar. Bueno, yo quisiera comenzar con la lectura de un pequeño texto que ilustra el contexto en el que se desarrolla el tema del libro, los temas del libro, que son varios: la competitividad, la innovación y la eficiencia en las ciudades. A pesar de que existe una corriente liderada por Paul Krugman
que niega la propia existencia de una competencia entre territorios. A partir de los años 80, el concepto de competitividad ha trascendido el ámbito empresarial para pasar a referirse al comportamiento económico de distintos ámbitos y escalas territoriales, desde las naciones hasta las regiones, ciudades y localidades. Es cada vez más frecuente considerar las relaciones de las regiones y ciudades en términos de competencia, lo que lleva a ordenarlos en función de distintos indicadores, con el objeto de obtener una clasificación de ganadores y perdedores. Las aportaciones de Michael Porter sobre el tema, seguidas de diversos trabajos teóricos y empíricos procedentes de diversas disciplinas, parecen confirmar el imperativo de la competitividad territorial, la idea de que regiones y ciudades compiten entre ellas. Al respecto, el propio Porter llama la atención sobre el papel de las políticas regionales al afirmar que la ventaja competitiva es creada y sostenida a través de un proceso altamente localizado. Se asume así que la mayor competencia entre regiones y ciudades lleva a que el fomento de su competitividad se coloque en el centro de la agenda política. En el discurso político y profesional, la idea de que los territorios compiten entre ellos y que existe margen de maniobra para mejorar sus capacidades o ventajas competitivas goza de gran éxito también. De manera que la política ha ido por delante de la comprensión conceptual y el análisis empírico. Por ejemplo, en la década de los 90 son varios los esfuerzos que la Comisión Europea realiza para destacar la importancia de las cuestiones espaciales y urbanas en el desarrollo económico europeo. Diversos documentos, como el denominado Hacia una política urbana para la Unión Europea del 97, el marco de actuación de la Unión Europea para un desarrollo urbano sostenible del 98, entre otros, plantean 4 grandes ejes que se van a convertir en el discurso sobre la política urbana en ese continente y de otras naciones. De hecho, la publicación de un documento más reciente, que es la Agenda de Lisboa en el año 2000, plantea la búsqueda de una mayor competitividad como un elemento dominante en todos los ejes ya mencionados, y en particular sobre la frase hacer frente y adaptarse de manera exitosa a los cambios económicos derivados del proceso de globalización y reestructuración económica. En este sentido, el documento referido como Programa de Acción de Lille, en Francia, tendría como objetivo principal ayudar a los Estados miembros de la Comunidad Europea y a sus ciudades para dar una forma más tangible y coherente a los objetivos políticos marcados a escala europea para hacer frente a los desafíos de las ciudades. Este programa de actuación identifica por lo menos 9 prioridades presentes en esta estrategia de actuación urbana. Básicamente serían un mejor conocimiento del papel de las ciudades en la ordenación del territorio, un nuevo enfoque de las políticas urbanas a escala nacional y comunitaria, mejorar la participación ciudadana, acción para hacer frente a la segregación espacial y étnica, promover un desarrollo urbano integrado y equilibrado, promover una mayor participación y vinculación entre el sector público y privado, difundir las mejores prácticas y el networking, promover el uso de tecnologías modernas en cuestiones urbanas, y un mayor análisis de las áreas urbanas para profundizar en el conocimiento de los fenómenos interrelacionados que tienen lugar en las ciudades. Bajo esta agenda se plantea una cierta percepción que enfatiza el papel de las ciudades y su relación con los procesos de innovación. En este sentido, el énfasis en la innovación introduce también una mayor consideración de las ciudades y regiones urbanas como lugares idóneos para la creación y difusión de nuevos conocimientos. Se desarrollan conceptos tales como ciudades-región, regiones de aprendizaje, ciudades del conocimiento, ciudades digitales y el papel de las tecnologías de la comunicación y de la información en la competitividad, entre otros aspectos. Sin embargo, es importante resaltar que esta competencia, impulsada por los gobiernos regionales y locales en muchos países del mundo, tiene tanto aspectos positivos como negativos, que habrán de tomarse en cuenta a la hora de analizar la estrategia de competencia de los territorios. Uno de ellos, las disparidades o desequilibrios regionales que se reflejan claramente en el caso europeo y en otras zonas del mundo, en donde se concentran ciertas áreas, ciertos territorios con gran potencial económico, población, desarrollo tecnológico, etc. Y por otra parte, zonas deprimidas con graves problemas socioeconómicos, que en el caso de Europa, bueno, es evidente y reciente ese efecto. Así, durante las 2 últimas décadas, muchos estudios han tratado de identificar, todavía sin precisión ni consenso, los determinantes de la competitividad: ventajas comparativas, ventajas competitivas, economías de aglomeración,
entre otros aspectos, y sus efectos sobre el territorio. Las divergencias son mayores aún a la hora de identificar los procesos en curso y la forma de medir el éxito o fracaso relativo de cada una de las partes implicadas. En este sentido, a medida que el concepto de competitividad se ha ido aplicando a realidades distintas de la empresa, las dificultades para su definición, determinación de factores subyacentes y evaluación aumentan, y son numerosos los enfoques empleados para su análisis. Resulta por ello importante subrayar la escasez de certezas, la diversidad de métodos de investigación utilizados y sobre todo la capacidad del enfoque de la competitividad territorial para incorporar diversos elementos tales como la cohesión social o la gobernanza territorial, dentro de un discurso aparentemente coherente y ampliamente aceptado en las esferas políticas. Se reactiva también el debate Krugman versus Porter, recordemos pues un número paradigmático en ese sentido de la revista International Journal Science Review, que en su volumen 19, número 1 y 2 del 96, plantea ya ese debate. Ahí aparecen dos artículos, uno de Krugman y otro de Porter, justamente planteando este debate que ha trascendido varias décadas. En todo caso, esta reactivación del debate señalado vale la pena señalarlo porque nos permite, por un lado, la posición de Krugman, relativizar muchos de los trabajos sobre competitividad territorial que se han elaborado en Latinoamérica y en México, en donde se observa una especie de tentación de extrapolar directamente las consideraciones sobre competencia empresarial al ámbito local o regional. Partiendo de estas dos posturas encontradas, se aviva entonces el extenso debate sobre la forma específica en la que se desenvuelve la competencia regional y urbana, así como sobre sus determinantes y formas de evaluación. En este contexto se elabora el libro Competitividad, Innovación y Eficiencia Urbanas, aspectos clave para el desarrollo territorial en México, publicado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bajo los auspicios del PROMED. Este documento fue preparado por su servidor, en colaboración, como ya lo señalé, con la doctora Cecilia Costero y la maestra Lidia Torre, profesoras investigadoras del Colegio de San Luis. Participaron, por supuesto, en la elaboración de este documento, pues numerosas personas. Voy a señalar solamente el caso de la profesora Adriana del Río, del Colegio de San Luis, quien se encargó de la revisión de estilo, el doctor Ricardo Villasís Kiber, quien además es coautor de uno de los capítulos, y quien se encargó de hacer una revisión final de todo el documento, junto con la profesora Virginia García Hernández, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el alumno Irving de Asís, que se encargó del diseño gráfico y de las portadas del documento. En este libro se presentan 11 capítulos, cuyo propósito general consiste en ofrecer elementos conceptuales, metodológicos e instrumentales para el estudio de la competitividad urbana, así como sus complejas conexiones con la segregación socioespacial y la innovación, es decir, la tensión siempre existente entre equidad y su correlato la desigualdad social, y por el otro lado la eficiencia, ya sea en el desempeño económico como en el funcionamiento mismo del entramado urbano. Todo ello en el marco de globalización en el que se inserta el desarrollo territorial de México en general y el de sus regiones y ciudades en particular. Dada la naturaleza y contenido de los capítulos del libro, su agrupamiento no fue sencillo y se optó por ubicarlos en 3 secciones. La primera aborda algunos enfoques básicos para el estudio de la competitividad urbana y regional, y en ella se incluyen 4 aportaciones. El capítulo 1 de Jaime Sobrino, denominado Factores de la competitividad urbana, donde el autor plantea que la competitividad puede representarse a través de las ventajas territoriales, empresariales, institucionales y distributivas. De este modo, los factores de competitividad urbana pueden ser vistos por el grado en el cual, bajo condiciones libres y claras de mercado, se producen bienes y servicios para los mercados internacionales, pero con el fin último de aumentar el nivel de vida de la población. Sobrino propone que la economía urbana se considere inserta en el contexto global, en particular las economías locales, y que el factor competitividad sea abordado como un instrumento más dentro de la estrategia de gobierno en materia económica. A partir de los postulados de autores como Krugman y el propio Porter, quienes indican cuáles son los factores decisivos para la competitividad de una región o de una ciudad, se deja en claro que estos dependen principalmente de la cantidad y calidad de los recursos humanos, es decir, de la capacidad para generar conocimientos e innovación tecnológica en la producción de bienes y servicios, en la administración de las empresas
y en la distribución de estos en el proceso de creación de riqueza, por lo que el concepto de competitividad adquiere mayor relevancia. En el capítulo 2, elaborado por Benjamín Alba y titulado Bases para la competitividad regional, el caso de la región centro-occidente de México, el autor señala que el proceso de globalización exige que las ciudades y sus regiones estén mejor preparadas para el futuro inmediato y que ofrezcan más a los mercados locales, regionales, nacionales y mundiales, lo cual se reflejará en una mejor posición económica que se manifestará en el incremento del nivel de vida de sus habitantes. El autor afirma que en términos generales el papel de una ciudad ha cambiado, así como la interacción de ésta con su región. Por ello, el entorno para la competitividad regional consiste en la serie de cualidades, redes y alianzas con las que se cuenta para que una ciudad tenga mejores condiciones para insertarse en la competencia. No solo compiten las ciudades, también influyen las regiones a las que éstas pertenecen. Más adelante, el capítulo 3 de Cuauhtémoc Modesto, Construcción de una estrategia de política pública que propicie el desarrollo económico local, presenta una propuesta para insertar el desarrollo económico del estado de San Luis Potosí en el marco del mercado global. El asunto central radica en una mayor vinculación entre sectores, instrumentar a partir de la clase política una planeación estratégica, capitalizar la inversión productiva para la generación de empleos, capacitar a la clase empresarial en procesos de innovación y desarrollo, incrementar inversiones en infraestructura urbana, de servicios e industrial, crear corredores científico-tecnológicos y una mayor equidad económica y aprovechar la localización estratégica de los territorios y en particular de sus ciudades como centros nodales y articuladores urbanos. Para cerrar esta sección, el capítulo 4 de José Antonio Montes, Política Económica para la Competitividad, plantea enunciados de los capítulos precedentes e identifica a la globalización como uno de los tres grandes fenómenos económicos de esta época que trae aparejado la globalización tecnológica y la carrera por la competitividad. Estos fenómenos no son exclusivos de la iniciativa privada, sino que son solo una parte de un todo al que pertenecen, pues impactan también en el territorio y en la sociedad. En la segunda sección del libro se incluyen 3 capítulos que tratan asuntos sobre competitividad, innovación tecnológica, conocimiento y nuevos modelos de gestión pública. Para empezar, el capítulo 5, Competitividad, Innovación Tecnológica y Desarrollo Regional, cuyo autor es Rizal Rosga, plantea que el concepto de competitividad continúa siendo un asunto controvertido en las ciencias sociales, en particular en la economía, y que no se puede tratar como sinónimo de productividad. Por lo tanto, se entiende que la competitividad tiene por esencia la capacidad de empresas, industrias, regiones y países de crecer y producir ganancias en los mercados sujetos a la competencia internacional, y por ello puede ser reflejada en los altos niveles de vida y el ingreso doméstico sostenible. Rosga afirma también que desde el enfoque mercadotécnico, la competitividad es vista como la capacidad para vender un producto en un mercado en el cual existen otros similares. Así se prevé que un producto será desplazado cuando no sea de buena calidad y no se haya creado con un uso eficiente de los recursos productivos. De este modo se plantea una relación entre competitividad, productividad e innovación tecnológica a través de un nuevo paradigma basado en la ciencia y la tecnología. Se identifican entonces regiones competitivas en las que las ideas de capital social y áreas de innovación tecnológica cobran sentido, ya sean entendidas como distritos industriales, de especialización flexible, los clústeres de servicios para negocios en centros metropolitanos, los parques científicos y tecnológicos, los polos tecnológicos o las regiones innovadoras. Así, la competitividad es un conjunto de atributos que un país, región, estado o territorio en general y que a las empresas permite minimizar los costos de ubicación y operación de tal forma que puedan colocar sus productos en los mercados nacionales e internacionales a un precio y calidad competitivos. En el capítulo 6, Papel de las universidades y las regiones de aprendizaje en el mejoramiento de la competitividad urbana, elaborado por Peter Karl Kressel, se enfatiza la distinción entre innovación e invención, cuyos significados pueden ser considerados opuestos. Resalta además la importancia de la investigación en el ámbito regional, así como el desempeño de los académicos en la generación de nuevas propuestas. Es en este punto donde el autor plantea interrogantes respecto de la responsabilidad de las universidades dentro de la dinámica de la competitividad urbana o regional, entendida como la adaptación tecnológica y el desarrollo de incentivos urbanos atractivos para inversionistas, trabajadores, turistas, etc. La competitividad comprende, según Kressel, la necesidad de desarrollo de los recursos humanos en servicios como la salud, la educación, la cultura y la recreación como base y soporte del conocimiento. Al respecto, Kressel destaca el concepto de los clústeres,
que se pueden impulsar mediante la triple alianza de universidades, gobierno y líderes o firmas de negocios. Manifiesta su adhesión al postulado de que se requieren incentivos para promover la participación y destaca que los territorios locales, en el caso de México, cuentan con un número suficiente de centros universitarios y de investigación para configurar puntos estratégicos de formulación de iniciativas en diversas regiones del país, con repercusiones en los estados vecinos debido a su localización geográfica. El capítulo 7, elaborado por María de la Luz Martín Carvajal y Carlos Garrocho Rangel, se titula Competitividad empresarial, normas de calidad e innovación tecnológica, el caso de Uruapan, Michoacán. Este capítulo resalta la necesidad de que las empresas, para ser competitivas en los ámbitos nacional e internacional, incluyan en sus procesos de gestión y producción sistemas de aseguramiento de calidad de los productos, los cuales a su vez certifiquen sus habilidades productivas y organizacionales. Cuestión que atañe a los bienes manufacturados y a los bienes agrícolas. Es así como exploran la influencia de las normas de calidad sanitarias y fitosanitarias en la competitividad empresarial de las firmas procesadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacán, partiendo de que el ingreso exitoso de estas firmas al mercado internacional ha dependido fundamentalmente del desarrollo de sus habilidades tecnológicas de producción, inversión y vinculación. Por último, Adrián Moreno, en el capítulo 8, Movilidad intraurbana, innovación y gestión pública, el caso del corredor confinado Optibus en la zona metropolitana de León, revisa los antecedentes históricos, demográficos y socioeconómicos de la zona metropolitana de León y expone los resultados del análisis de impacto socioespacial de la red de transporte público Optibus. Moreno concluye que podría considerarse al sistema Optibus de esta ciudad, de León, como un componente fundamental del sistema urbano local y un factor determinante de los cambios en la organización espacial, movilidad residencial, relocalización del empleo y nuevas centralidades, en la redensificación y consolidación urbanas y eventualmente como un factor de integración funcional y espacial de la ciudad. Sin embargo, aclara que la introducción de este sistema como parte de una política urbana que minimice los efectos de un crecimiento metropolitano anárquico e incontrolado y de una estrategia para la modernización de la gestión del transporte y la vialidad, forma parte también de una estrategia de marketing urbano. En la tercera sección se agrupan 3 capítulos. El primero de ellos, el capítulo número 9, Competitividad, Desigualdad y Eficiencia Espacial de las Ciudades. Adrián Moreno integra de manera secuencial diversos temas que integran el marco de referencia de esta sección del libro. Explora así el estado del conocimiento sobre las diversas dimensiones en las que se insertan las relaciones entre eficiencia y equidad de las ciudades, y se examinan diversos referentes teóricos como el de competitividad urbana, las relaciones entre eficiencia económica urbana y especialización de las ciudades. También se discute sobre las implicaciones territoriales del fenómeno de la globalización en la creciente competitividad urbana, la transformación de los patrones de localización económica y demográfica al interior de las áreas urbanas y de sus regiones. El capítulo incluye una revisión panorámica de diversas teorías, modelos específicos y resultados empíricos derivados de estudios realizados sobre las transformaciones de la estructura y dinámica de las ciudades, los patrones de dispersión y expansión metropolitana, la movilidad urbana y periurbana y la segregación socioespacial. En el capítulo 10, denominado Eficiencia del sistema intraurbano y papel del sector inmobiliario y la planeación, el caso de Tijuana, Tito Alegría se refiere a la particular ubicación espacial de las zonas irregulares de la ciudad de Tijuana con respecto al patrón latinoamericano. Expone que esta ciudad fronteriza del norte de México, fundada a finales del siglo XIX, no llegó a conformar un núcleo urbano consolidado para mediados del siglo XX, presentando problemas tanto en la falta de infraestructura como en la legalización de los predios urbanos. Al momento que la ciudad creció rápidamente hacia diferentes direcciones, la ilegalidad de la tenencia del suelo no solo se dio en las periferias, sino que ya existía en el casco urbano. Es por ello que los nuevos desarrollos de vivienda se encuentran dispersos en la mancha urbana de Tijuana. Bajo ciertos procedimientos estadísticos y utilizando datos censales del 2000 y como indicador el crecimiento relativo del número de créditos otorgados por el Infonavit, el autor establece estimaciones de variables que le permitan aclarar algunas hipótesis relacionadas con los nuevos desarrollos de vivienda. Por ejemplo, menciona que en el estado de Baja California Norte la población está concentrada en las ciudades y que estos créditos para los nuevos desarrollos habitacionales crecieron al doble, mientras que la población solo lo hizo en una cuarta parte entre los años 2000 y 2005. Con esos nuevos asentamientos periféricos, aunque el déficit de vivienda disminuye, surgen o se acrecientan problemas en las 3 escalas de la habitabilidad urbana, a nivel de vivienda, de barrio y de ciudad.
En estas dos últimas, sobre todo en la escala de ciudad, es donde se acrecientan los problemas relativos a eficiencia para los agentes económicos y a la equidad para los residentes. Al final del capítulo se presentan una serie de recomendaciones que podrían contribuir a la aplicación de una política eficiente de regularización de terrenos informales y periféricos en las que el sector público tiene un papel fundamental en la solución de los problemas derivados de los nuevos desarrollos de vivienda. En el capítulo 11, denominado Calidad de vida, habitabilidad y eficiencia espacial de las ciudades medias en México, los casos de Mexicali y San Luis Potosí en el periodo 2000-2005, Arturo Ranfla, Adrián Moreno, Ricardo Villasís y Rosa Imelda Caldelas presentan un estudio comparativo entre dos ciudades medias a partir de diversas vertientes: urbana, histórica, demográfica, socioeconómica y ambiental. En una primera parte del capítulo exponen los antecedentes que dieron lugar a la formación y evolución reciente de cada uno de los casos de estudio. En la segunda parte realizan un análisis comparativo entre ambas ciudades utilizando los criterios y la metodología de indicadores propuesta por ONU Habitat, que se apoya en los indicadores generados respectivamente por los observatorios urbanos locales de Mexicali y San Luis Potosí. Dicho análisis permite observar, de acuerdo con los autores, a partir de indicadores estratégicos, las transformaciones recientes de su estructura urbana y el impacto del crecimiento urbano en las condiciones de vivienda, desarrollo social, desempeño ambiental, desarrollo económico y gobernanza. Lo anterior significa, concluyen los autores, superar la visión tradicional de la planeación sectorial urbana que aborda los problemas de las ciudades de manera fragmentaria, aislada y desde una perspectiva disciplinaria, sesgada hacia la gestión administrativa del crecimiento urbano. En este sentido, la perspectiva de sistemas complejos que utilizan implícitamente incluye el manejo de los observatorios urbanos como un instrumento fundamental para evaluar el crecimiento a futuro de las ciudades y su impacto en el entorno territorial. El libro termina con el apartado de reflexiones finales elaborado por Cecilia Costero y Lidia Torre, quienes afirman que existe evidencia de que en lo local, los empresarios, los funcionarios públicos y los académicos están empeñados en atraer empresas y negocios globales. Dichos actores diseñan políticas públicas para ofrecer mejores beneficios que cautiven a los tomadores de decisiones para elegir una y no otra localización, y deciden poner en juego sus capitales minimizando los riesgos, y argumentan las autoras que existe una aventurosa asociación entre academia y empresa para el asentamiento de la modernidad productiva. Así, las implicaciones locales de eventos y decisiones globales que ilustran los casos analizados se concretan en diferentes realidades históricas, culturales y políticas en las que los individuos y grupos sociales se desenvuelven. Con este libro, concluyo, se espera seguir avanzando en el conocimiento sobre la competitividad urbana, la segregación socioespacial y la innovación en las ciudades mexicanas, además de ofrecer elementos clave para la definición de políticas públicas a distintas escalas que contribuyan a promover el desarrollo territorial en México. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Adrián. Con este resumen, ya no tenemos que leer el libro. Pero vamos. Claro. Pero tenemos aquí a dos de los autores de capítulos. Entonces vamos a escuchar con 10 minutos, 12 minutos cada uno. Primero a Benjamín Alba Fuentes, que es licenciado en Planeación Urbana y Regional por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México. Actualmente cursa el doctorado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Formación de Líderes de Calidad por el Tecnológico de Monterrey, en campus de San Luis Potosí. Y en Elementos Básicos de Gestión Estratégica para el Desarrollo Local y Regional por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Tiene experiencia en planeación estratégica y tableros de control y en la administración pública estatal. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis. Ha dictado conferencias y publicado artículos en instituciones nacionales e internacionales. Ha sido funcionario público en diversas dependencias del Estado de San Luis Potosí. Benjamín. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes. Agradeciendo primero la invitación del profesor Tito, y además la participación en el libro.
y por supuesto pues el interés de género, digamos, en la presentación del libro, lo cual me honra además. Bueno, ya el profesor Adrián dio un resumen, ¿no?, de las partes que van a encontrar en el libro. Si me permiten, bueno, yo nada más haría un énfasis, digamos, en la parte en la cual me tocó a mí colaborar, ¿no? Dentro de estas tres partes que configuran la estructura del libro, pues van a encontrar ustedes una parte, digamos, como más conceptual, que es la primera a la cual se refirió, una segunda parte que es, digamos, como más de análisis de algunos elementos regionales, y una tercera parte que enfoca a la aplicación de este análisis en la elaboración de política pública, ¿no? Entonces, con estos tres elementos, pues lo que buscaría es hacerles la invitación a leer el libro, ¿verdad? Y a encontrar algunos elementos tanto muy específicos en la parte analítica, en la parte de política pública, como un marco de referencia en la primera parte que es más, digamos, como conceptual, ¿no? Y que, desde luego, esta parte ha mostrado su vigencia, ¿no? Sigue vigente, y algunos elementos que están reconfigurando pues ahora la discusión entre la competitividad del territorio, la innovación del territorio, y que hacen que algunos otros documentos que ahorita actualmente nos encontramos elaborando, pues constituyan una base, ¿no? Particularmente he desdoblado, digamos, esta parte que me tocó a mí aportar, pues ahora hacia el énfasis de las regiones y de las ciudades, lo que tiene que ver con innovación, y particularmente lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el territorio, ¿no? Entonces, esas son las líneas en las cuales desarrollo ahorita, ¿no? En la parte que a mí me tocó, que se encuentra en esa segunda, yo lo que hago ahí es, bueno, hacer más bien como una reflexión, ¿no? Y ahí es donde hago la invitación a que lo lean, sobre qué bases son en las que se debe de construir esa competitividad regional, partiendo, bueno, del hecho de que es posible reconocer una competitividad regional urbana, ¿no? Entonces, bueno, ahí la idea es tratar de reconocer esta reconfiguración que se está dando en la ciudad, en las definiciones de ciudad, pues a partir de todos los elementos que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? La internalización de los capitales, la globalización, el uso intensivo de las tecnologías. Entonces todo eso hace que las regiones, pero sobre todo las ciudades, pues se reconfiguren, ¿no? Y en esa reconfiguración que creo que se puede determinar como un marco para esta nueva funcionalidad de las ciudades, es donde encontramos nosotros la creación de redes, ¿no? Estas redes que hacen que se articulen las ciudades en términos funcionales y que reconfiguren nuevas regiones. Que incluso estas nuevas regiones, o yo le pongo, digamos, el término entre comillas, ¿verdad?, de las nuevas regiones, porque tal vez antes no podrían, por lo menos en términos conceptuales, identificarse tan fácil como lo hacemos ahora, ¿no? O sea, cuando empiezan los estudiosos, ¿verdad?, del análisis regional, pues se van a la parte física, ¿no? Desde luego, bueno, aquí ustedes son, pues ahí pues llevan avanzada, ¿no?, pues en el estudio, y no me meto yo mucho, pero porque corro el riesgo también de equivocarme, ¿no? Pero sobre todo, aquí la cuestión es, o lo que yo busco identificar aquí es que las regiones a lo mejor ya no son tan físicamente identificables como lo eran antes, ¿no? O sea, ahora, así como hablamos de comunidades y que siempre nos identificamos en la parte física, pues entonces ahora hablamos también de regiones o de comunidades virtuales, ¿verdad? Donde identificamos ahora nuevas composiciones y nuevas redes entre las ciudades. Entonces, bueno, aquí la idea es que en esta base para la competitividad regional, pues descansa precisamente en esa creación de redes, en esa creación de vínculos entre las ciudades que pertenecen a una región y que ayudan a reposicionar mejor en su conjunto a la región y a las ciudades, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea de la vinculación, de la articulación en redes de las ciudades,
es que creo que primero aquí se ubica un nuevo contexto, una nueva base para la competitividad regional, ¿no? Y después, bueno, que este crecimiento tan acelerado que ha tenido las tecnologías, las telecomunicaciones, las áreas de comunicación, pues bueno, ha llevado a combinar y ha permitido una nueva combinación, digamos, de la dispersión productiva, del control económico y financiero, ¿no? Entonces, ahora las regiones aparecen fuertes, pues precisamente por esa hegemonía que tienen, pero además su área de influencia pues va más allá de sus límites y de sus territorios, ¿no? Lo que nos sucede aquí a nosotros ahora en términos de control financiero, de control económico y productivo, pues ya es resultado de lo que está sucediendo en otra parte del mundo, pero es consecuencia precisamente de ese enlace entre las ciudades en su cuestión económica, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a lo que quisiera yo, tratando de ser breve con la parte y más bien dejándolas otra vez, ¿verdad? a que lean, invitarlas a que lean el documento, ¿verdad? Pues es dejar esa reflexión de cómo interrelaciona la ciudad con la región, ¿verdad? Si esta interrelación, digamos que se lleva en términos armónicos, pues puede llevar a que la ciudad y que la región se ubiquen en un mejor entorno para poder enfrentar esta economía de competencia constante, ¿no? Pero también identificamos algunas nuevas áreas donde tal vez la competencia podría perder un poquito de importancia, sino más bien donde las ciudades empiecen a cooperar y empiecen a crear nuevos valores para la región, pero siempre partiendo del hecho de que este nuevo entorno pues estará cimentado ahorita con mayor importancia en la creación de estas redes, en la articulación de las ciudades y la articulación de los territorios, ¿no? Y donde la ubicación, digamos, espacial tal vez de algunos elementos pues ha perdido vigencia pues precisamente en este nuevo entorno, ¿no? Pues bueno, con esto yo concluiría, repito aquí ya, y el profesor Adrián al final nos dirá para disponer de este documento, ¿no? Y dejándoles a ustedes pues el agradecimiento, pero además la primicia, ¿no? De que ya lo estamos entregando específicamente y ahorita pues que también pueda ser aprovechado también en términos electrónicos, pero vamos, llevándonos a que este documento nos permita a todos en conjunto enriquecer más la discusión sobre el papel que están jugando las ciudades, el papel que están jugando los territorios, con esta dinámica que cada vez es más compleja, ¿no? El movimiento de la gente es más acelerado, el movimiento de capitales, la influencia tanto virtual como física de los territorios es también cada vez más intensa, y nos lleva, bueno, a establecer nuevas relaciones ciudad-región, ciudad-territorio, entre regiones, e identificar, bueno, entonces sobre esta complejidad, cuál sería el nuevo reto o las nuevas bases para que las ciudades pudieran, sobre todo, descansar sus beneficios en la gente, ¿no? Que es a lo que llegamos. Entonces, en ese término yo consideraría, digamos, esta orientación de la competitividad en el territorio, con eso concluiría, que tendría una razón la competitividad y la innovación, siempre y cuando su fin, su propósito, pues sea del bienestar, ¿no? de la gente, el bienestar del medio ambiente, y solo así, y no nada más hablar de competitividad urbana por el fin, ¿verdad?, de la competitividad o de la innovación en la ciudad por innovación, si no tienen este propósito, ¿no? Entonces, en este marco sería en el cual se fue elaborado el documento, y entonces tratar de identificar precisamente cuáles son esas bases que ayudan o que posibilitan a la competencia entre las ciudades y la región, ¿no? Específicamente ahí se analiza el caso de la región centro-occidente de México, que está tomada de la planeación regional que hizo la Oficina de la Presidencia, donde integra 9 estados, pero que 9 estados tienen incluyendo sus ciudades, una diversidad muy amplia, ¿no? Desde ciudades en San Luis Potosí hasta recorriendo, ¿verdad?, Aguascalientes, Guanajuato, hasta Nayarit y Michoacán, que completamente observan ahí una diversidad tanto de asentamientos como de patrones económicos muy diversos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí se hace un poquito el análisis de en qué entorno se están desenvolviendo estas ciudades y precisamente cruzar la parte conceptual con algunos datos ahí para identificar cuáles son esas estructuras sobre la cual podrían estar en términos conceptuales compitiendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y pues aquí estará disponible para que lo continúen, ¿no? Gracias, Benjamín. Ok, finalmente voy a presentar a Ricardo Villasís Kiber. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió maestría en gestión urbana y vivienda en la Escuela de Arquitectura de Marsella, en Francia, y el doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de San Luis Potosí. Profesor investigador del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad del Hábitat, responsable técnico del Observatorio Urbano del Estado de San Luis Potosí y coordinador de la licenciatura en Diseño Urbano y del Paisaje en la Universidad de San Luis Potosí. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en las áreas de indicadores urbanos, observatorios urbanos regionales y de diseño urbano. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública en las áreas de vivienda y desarrollo urbano. Entre sus publicaciones recientes se encuentra Observatorios Urbanos y Desarrollo Territorial en San Luis Potosí, de la teoría de la realidad, publicado en coautoría con Adrián Moreno, como parte del libro Observatorios Urbanos en México, coordinado por Carlos Garrocho y editado por el Colegio Mexiquense. Muy bien, Ricardo. Sí, buenas tardes. Pues gracias por la presentación y gracias por su presencia. No quisiera abundar en los temas que ya se expusieron aquí. Solo me toca participarles un poco sobre el tema que nos tocó desarrollar en este documento. Habla sobre la habitabilidad y la calidad de vida, haciendo un estudio comparativo entre Mexicali y San Luis Potosí. Les voy a poner algunos antecedentes muy breves de cómo pudimos construir primero esta relación y después cómo a través de los indicadores urbanos pudimos hacer el estudio comparativo. A raíz de una convocatoria del CONACYT a nivel nacional y con los auspicios de Naciones Unidas, se financiaron los primeros proyectos de observatorios urbanos en el 2005. Derivado de esa convocatoria se formaron alrededor de 18 o 20 proyectos de observatorios urbanos. Actualmente hay 35 de ellos reconocidos en el país y que forman la red nacional de observatorios urbanos, que es la más sólida, digamos, en Latinoamérica. El boom de los indicadores tiene mucho que ver con entender los procesos urbanos mediante unos sistemas de monitoreo más ágiles y además que den respuesta también más ágil a las necesidades actuales. Si entendemos los fenómenos urbanos, es muy probable que demos mejores soluciones. Esos son los supuestos bajo los cuales se construyeron los indicadores. Además, Naciones Unidas financió a nuestro país este tipo de proyectos bajo la perspectiva también de saber qué estaba pasando con las metas del milenio. Entonces, bajo esta batería de indicadores realizada por un grupo de expertos de la Agencia Hábitat de Naciones Unidas, se generó un modelo de una batería de 42 indicadores agregados en 5 ejes temáticos que ya se comentaron, que son la vivienda, el medio ambiente, el desarrollo social, la economía y la gobernanza. De esta manera, nuestra propuesta consiste en que de esos proyectos que se hicieron y que están vigentes, hacer un estudio comparativo entre Mexicali y San Luis Potosí. Si bien es cierto que la distancia es muy grande, nosotros encontramos algunos puntos comunes bajo los cuales pudimos construir este capítulo. El primero de ellos es que pues existían cuerpos académicos en ambos lugares que desarrollaron los proyectos. El segundo, que ambas ciudades son capitales de sus estados y que también son zonas metropolitanas.
y esto asociado también a su consideración de su localización específica dentro de su municipio, que pues es la dimensión de concentración de población más amplia que se da en todos los municipios del estado, de uno y de otro, en relación a su dimensión territorial. Además, había otras cuestiones en ese momento que nos permitieron realizar este proyecto, como la afinidad de las instituciones en la cátedra CUMEX, que está formada por las 20 universidades que cumplen con ciertos requisitos de acreditación, y entonces nos pusimos de acuerdo para este proyecto. Entonces, bajo esos antecedentes, brevemente quiero decirles que uno de los grandes retos para entender el fenómeno urbano es su complejidad. Sin embargo, bajo ese modelo, que no es exhaustivo, pero que por lo menos con la información que existe en México se puede llevar a la realidad, se pudo determinar bajo estos ejes algunas variables muy interesantes. Por ejemplo, también la cantidad de población es similar en ambos casos, y sin embargo los procesos industriales, la vivienda, el uso de suelo han hecho en ambas ciudades transformaciones muy importantes y consecuentemente algunos problemas que tenemos en ambas ciudades. De tal manera que yo quisiera hacer un resumen muy breve. Dentro de esos 5 ejes temáticos encontramos, por ejemplo, que en la vivienda existe una relación de incremento en términos de la renta y el costo de la vivienda en ambas ciudades, lo que ha significado una separación, digamos, entre la capacidad de compra o adquisición y los beneficiarios. También hemos encontrado una dinámica en el sector inmobiliario para ciertos grupos también, que han generado, digamos, la apropiación de ciertos espacios. Si bien es cierto que son privados, también es cierto que pues es donde se han generado esos grupos habitacionales que hoy conocemos y que no siempre participan de todos los servicios públicos necesarios. Sin embargo, también uno de los hallazgos que encontramos comunes es que predomina, digamos, la vivienda institucional actualmente. Y la otra, es decir, la institucional es aquella que es financiada, aquella que es por las instituciones de vivienda del país, pero también encontramos algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, la reducción de viviendas en zonas de riesgo, que es una tendencia que encontramos en ambos casos. Y por ejemplo, yo quería nada más así brevemente decirles comentarles lo relativo al eje ambiental para entender un poquito mejor cómo estos indicadores pueden generar un escenario, generan escenarios para saber la tendencia actual. Y si esa tendencia es positiva, puede continuar. Y si no, pues los tomadores de decisiones deberían de hacerlo. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos una tendencia creciente en términos de la población. Más o menos entre una ciudad y otra, una está en el 1.7 y el otro está en el 1.6 de crecimiento de la zona urbana. El precio del agua, en ambos casos está a la alza. En el transcurso de los últimos 5 años casi se ha duplicado el costo del agua. Por ejemplo, no se tiene un adecuado manejo de la disposición de los residuos, aunque estos se han estado, digamos, cada vez más recolectando y en disposición final. También es cierto que el crecimiento de los residuos ha sido mayor a la capacidad de respuesta. Por ejemplo, ya les comenté, vivienda en lugares de riesgo se ha disminuido, es decir, ahí sí ha habido un escenario positivo, pero por ejemplo un escenario negativo en ambas ciudades, que por cierto quizás un poco más Mexicali es más extremoso, pero también en San Luis Potosí es una zona de muy escasa lluvia, es una zona semidesértica para nosotros. No les puedo platicar mucho de Mexicali porque ustedes están mucho mejor situados para ello, situadas. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad llueve 300 milímetros al año. Es un valle cerrado y es casi el extremo sur del gran desierto de Chihuahua, esa zona. Entonces,
participa también de ciertas condiciones climáticas que les dan algunas características que pueden ser similares. Y así tenemos que el consumo del agua se ha incrementado, el consumo del agua, sin embargo, no así el tratamiento de las aguas residuales. Entonces tenemos problemas en ello. Otro de los factores que se consideran ahí es que no ha habido crecimiento de reservas o áreas naturales para prestar servicios ambientales. No hemos tenido, y un punto que es interesante valorar es en términos de la movilidad y de la contaminación, es el incremento en el uso del vehículo privado. Cuando la población no encuentra en el transporte público un satisfactor cómodo, adecuado y económico, entonces ha recurrido a el vehículo privado. Y entonces tenemos un crecimiento muy importante en los viajes de las personas en vehículo particular, asociado a que entonces se consume más gasolina y a los conflictos vehiculares, que también van asociados a las pérdidas de horas hombre y a la contaminación ambiental. Entonces, digamos que eso fue el referente de lo que Naciones Unidas, dentro de la Agenda Hábitat, considera los indicadores para el manejo del ambiente. Es obvio que hay muchos más. Sin embargo, los que se consideraron fueron aquellos que se podían construir con la información en ese momento. Y para terminar, algunas reflexiones finales. Porque pues es evidente que a lo largo del texto se podrán encontrar los detalles. Pero una de ellas es que la construcción de indicadores en los últimos años en todo el mundo ha tenido una alza muy importante. Es decir, es un tema que ha venido fortaleciéndose constantemente, pero las metodologías y los indicadores no necesariamente han tenido la fortaleza para generar los espacios de discusión y que sean temas ya, digamos, consolidados. Eso quiere decir que están, digamos, diversos métodos y modelos están en construcción y todavía ofrecen un espacio muy amplio para la discusión. El otro punto, cuando hablamos de indicadores ahora estratégicos, es decir, que tienen un fin determinado, lo que significa es que cuando ya se construye la información y se reporta, porque además hay mapas temáticos de cómo están las variables representadas en la ciudad, todavía falta la parte vinculante con las autoridades para que la toma de decisiones se haga efectiva a partir de los criterios que se verifican a lo largo de los indicadores. Y una parte, digamos, sustantiva, que sí es muy importante, a pesar de estas dificultades, es que ahora tenemos mayores certezas en términos de los indicadores urbanos y que recientemente ha sido reconocida por el Grupo Hábitat de Naciones Unidas como un grupo asesor en materia urbana para la propia agencia Hábitat. Sin embargo, pues yo quisiera decirles algunas experiencias de carácter personal en esta investigación. La primera es que para nuestro país significó hacerse de más recursos el hecho de tener un sistema de monitoreo urbano. Es decir, la CEDESOL ahora se beneficia con recursos a fondo perdido de Naciones Unidas para la investigación urbana. Pero también lo que ha significado es que se han construido plataformas de investigación y la construcción de laboratorios donde se pueden obtener estas informaciones. Eso quiere decir que también hemos crecido con algunas dificultades técnicas y metodológicas, pero cuando yo les hablaba de certezas, es que esas son parte de, digamos, de los beneficios en este estudio. Y finalmente, bueno, pues ambos grupos aprendimos algunas cosas, que efectivamente al tener indicadores comunes podemos hacer estudios comunes, pero falta todavía un trabajo más intenso con los demás observatorios y un crecimiento, por supuesto, en materia de investigación en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes de darle la palabra a ustedes, si quieren, quiero dar una opinión. Creo que competitividad todavía alude a muchas cosas diversas. No hay un consenso sobre lo que es
competitividad. Y cuando se introduce el adjetivo urbano, es igual. Sigue siendo un tema en que hay muchas definiciones. Por ejemplo, hablando de competitividad urbana, se considera que el aspecto del capital humano, el capital social, son aspectos muy importantes y que tienen que ver con las diferencias entre ciudades. Y por esa razón sería competitividad urbana, ¿no? Pero no se toma en cuenta todo lo que tiene que ver con los costos que están fuera de las empresas. Costos de operación, por ejemplo. De transporte dentro de la ciudad. O de comunicaciones dentro de la ciudad. Hay ciudades que tienen transporte mucho más desarrollado que otras. Mejores vialidades que otras. Y eso reduce los costos. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco tiempo pusieron concreto hidráulico en las principales avenidas de Tijuana? Bueno, yo cuando empezó eso decidí hacer una prueba con mi propio viaje. Y tomé tiempo, y el tiempo se redujo 15% después de que terminaron las obras de mi casa para acá. 15% de ahorro de tiempo. Por diversas razones. Es porque hicieron más carriles en cada avenida, porque ya no hay baches, entonces el flujo es alta velocidad, porque hay mejor señalamiento, en fin, varias razones por las cuales se ahorra en tiempo. Yo hago 2 viajes al día. Es más o menos como 15 minutos de ahorro por día, lo cual significa gasolina, amortiguadores, 15 minutos menos por día. Una persona. En el año yo debo de ahorrar un montón de dinero. Una persona. En el año, todas las personas de Tijuana están ahorrando un montón de dinero. Igual, todas las empresas de Tijuana. Todas las empresas. Entonces sus costos de operación se hacen menores. Y al reducirse el costo de operación, son más productivos las empresas aquí. Entonces, es otra manera de ver lo que es la productividad urbana. Lo que digo es de que no hay consenso, hay muchas definiciones, pero todas están orientadas más o menos a esta idea de que una ciudad es más productiva en el sentido de que produce con menores costos, o que vende más, que tiene más área de mercado para sus productos o servicios. Más o menos así empezó y así continúa un poco la idea hasta ahora sobre lo que es la productividad urbana, la competitividad urbana. Por supuesto se le han añadido muchas cosas alrededor. Capital social, capital humano, por ejemplo. La cultura empresarial también. Porto insistía mucho en eso. Atmósfera empresarial innovadora. En fin, varias cosas hay. Y no hay consenso de qué es más importante. Tampoco. Para ser más productivo, para vender más. Muy bien. Entonces, ahí lo voy a dejar. Y si ustedes tienen preguntas u opiniones, esta es su oportunidad. ¿Puedes tomar el micrófono, por favor? ¿Puede decir su nombre primero? Mi nombre es Marlene Escobar, soy estudiante de la maestría en Administración Integral del Ambiente. Vine de Colombia a estudiar acá en México porque mi tema, mi curiosidad es la gestión de políticas públicas operativas, no regulatorias, no que sean efectivas. Y mi tema de investigación es en Mexicali y estoy haciendo el análisis de 3 instrumentos de gestión urbana: el Plan de Desarrollo Urbano, el ordenamiento ecológico y el acta de riesgo. Pretendo, a partir de esa investigación, identificar los puntos de convergencia, los traslapes o los vacíos de esos instrumentos y mostrar que desde allí hay un potencial de gestión en materia de prevención de desastres. Por eso me viene como anillo al dedo el libro, porque encuentro una cantidad de vacíos frente a indicadores y frente a teorías, y porque corro el riesgo de chocar contra elementos como la competitividad. Exponía el doctor Alman, ¿sí? Exponían sobre cómo hacer, como todo lo que ustedes están planteando, cómo hacer que eso se traduzca
en que los tomadores de decisiones tengan pues una información válida y la puedan utilizar. Entonces yo digo que lo que estoy trabajando es compatible porque está mostrando cómo los instrumentos regulatorios le van a mostrar una necesidad y un peso jurídico que reglamente y que soporte esa capacidad de decisión. Porque los instrumentos, yo comparaba la información con la evaluación más cercana que tiene México ahorita, la del CEP, que se queda en la parte pues presupuestal, con una ley que es para políticas, pero se queda en programas. Entonces, desde este punto de vista, como que los instrumentos como ordenamiento ecológico del territorio, planeación de desarrollo urbano, en ejecución de presupuestos pueden ser validados como la eficiencia institucional a nivel local o municipal, pero como el impacto del producto, del valor público, de la funcionalidad de la ciudad, sí requiere de este tipo de evaluación y de este tipo de articulación. Entonces encuentro mucho eco en lo que ustedes plantean y será un gran apoyo para mi investigación. Los planteamientos y escucharlos a ustedes y espero en algún momento poder resolver dudas con ustedes. Gracias. Muy valioso el aporte. ¿Alguna otra intervención? Buenas tardes, soy Elizabeth Méndez y soy investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de aquí del colegio. Pues primero felicitarlos por su trabajo. Se ve que es un trabajo pues importante, así que marca pautas para futuras investigaciones. La región que ustedes abordan sin duda es una región muy intensa, de demasiado intercambio, de desarrollo, digamos, más tradicional, o vamos a llamarlo así, más antiguo en el país, en la región. Claro, esto no descarta que en otras regiones del país también se estén dando estos grados de complejidad en los avances, en el desarrollo, etc. A mí me llama la atención lo que comenta Tito respecto a la ambigüedad que aún se tiene sobre el concepto de competitividad. Claro está que cada ciudad es un núcleo de multitud de fenómenos de intercambios propios e influenciados por la región o por lo internacional. Y esto, pues, sin duda cada día va aumentando esa complejidad de estudiar la competitividad, es decir, cómo llegar a establecer grados en cuanto a el avance que están teniendo las diferentes ciudades. Y bueno, no será una pregunta, ¿no será que estos grados de competitividad cada vez están más influenciados por variables, como bien lo dice en la última presentación, están menos influenciados por factores físicos, vamos a decirlo, de la geografía física propiamente, y más influenciados por factores de la geografía social, o geografía, vamos a decir, de las tecnologías actuales, de las tecnologías de punta en cuanto a la comunicación, a la productividad, etc. Entonces, la pregunta sería, esta competitividad cada vez, ¿hacia dónde va llevando, ustedes que ya han estudiado este fenómeno, hacia dónde va llevando el futuro de cómo estudiar las ciudades? Si bien lo físico sigue siendo importante porque lo que sucede en la forma intangible, vamos a decirlo, de la intensidad de los intercambios, de los vamos a decir, bueno, me voy a algo muy aterrizado, que serían los intercambios en cuanto a compra-venta de productos precisamente derivados de la tecnología entre ciudades como es Tijuana y Corea, o algún país, alguna ciudad de Corea, o de Rusia, es decir, en sí, hacia dónde lleva ese grado de competitividad, a beneficiar el intercambio entre la ciudad de Tijuana y aquella, y de ese intercambio, ¿quiénes son los beneficiados? Es decir, ¿de qué sirve? ¿Cómo llevar este estudio de los grados de competitividad al beneficio de los amplios sectores desposeídos? Porque pues se puede entender que de esa gran tecnología es beneficiado un pequeño
pequeño grupo que sería el capital internacional, financiero, etcétera. Cada vez se ve más concentrado. Entonces, ¿hacia dónde lleva esos estudios de la competitividad en cuanto a esas variables intangibles, vamos a decirlo? Y de nuevo, felicidades, muy buen trabajo, no dejaré de leer. Gracias, Elizabeth. ¿Tú? Bueno, mi nombre es Diana Cruz, soy estudiante de doctorado. Estoy haciendo un trabajo, bueno, inicialmente les comento que tengo como unos 3 años estudiando esto de la competitividad y cada vez me siento más fuerte en cuestión de conceptos. Este libro me parece muy interesante puesto que reúne autores que he leído desde que inicié esto. Rodga, Sobrino fue con el que empecé. Ahora tengo yo creo que un propósito en el doctorado, que es estudiar la competitividad, pero en el área de la región Sonora-Arizona, en el área de cooperación transfronteriza, donde también me he perdido y no puedo definir un concepto de competitividad, puesto que estamos hablando de territorios totalmente distintos, ¿no? Mi propuesta de investigación le he puesto como nombre el papel de la cooperación transfronteriza en los procesos de competitividad en la región Sonora-Arizona. Pero más allá de indicadores, puesto que ya existen y hay una medición de competitividad de ambos lados, es enfocar la competitividad en el proceso, en la relación. Entonces, he estado leyendo y yo creo que este libro va a ser una guía también para poder definir desde qué punto de vista, desde qué enfoque quiero ver la competitividad, ¿no? Entonces, me pareció bien interesante, es por eso que acudí a la cita. Bueno, algunas veces me siento perdida, ¿no? Puesto que esto de competitividad es sumamente complejo y más esta región que formalmente se da como región y que cooperan algunas veces y otras no, me hace también perderme un poquito en cuanto a definir, más que indicadores, sino que un enfoque, ¿no?, específico para ver la competitividad. Entonces igual es algo que yo creo que definiré pronto, ¿no? Y una inquietud que tengo es este estudio de Mexicali, San Luis. Me llama la atención, bueno, yo creo que cuando lea el artículo voy a darme cuenta de varias cosas. Me llama la atención, la inquietud que tengo es cómo el punto de la ubicación de Mexicali, o la diferencia de esta ciudad de San Luis Potosí, tuvo ahí, o en qué papel o cómo lo tomaron, ¿no? Puesto que es una región, una ciudad fronteriza. Y me llama la atención porque algunas veces había escuchado comentarios, San Luis y Mexicali se parecen, ¿no? Entonces, pero ¿se parecen en qué? Yo no definí hasta ahorita que usted le está explicando, ya trato de entender, puedo entender un poquito más los comentarios. Pero sin lugar a dudas el papel de la ubicación de Mexicali, la dinámica económica, la dinámica en muchos sentidos tuvieron que verlo de alguna forma, manejarlo, ¿no?, para poder construir indicadores. No sé cómo lo pudieron tomar. Muy bien, vamos a dejar que los panelistas reaccionen de manera inversa. Bueno, efectivamente, gracias por los comentarios. La verdad es que la pregunta es muy amplia. O sea que intentaré referirme específicamente a cómo pudimos hacer el comparativo. Obviamente partió de que conocemos a las personas, a los investigadores, el doctor Arturo Rampla y la doctora Rosa Imelda Rojas Caldelas, que tienen un grupo de investigación y que ellos construyeron el proyecto del Observatorio Urbano de Mexicali. Entonces, digamos que el primer acercamiento tuvo que ver cuando ya se construyeron todos los indicadores. Entonces, cada modelo de indicadores es autónomo, se forma en cada ciudad, pero responde a las mismas variables. Entonces, teníamos crecimiento de la población, actividad económica, de todos los ejes que ya platicamos. Entonces, una vez construido cada quien su sistema de indicadores, nosotros podíamos ver semejanzas y diferencias. No nada más entre una ciudad y otra, sino entre las 35 que están en la red, están publicadas en internet. Las 35 proyectos tienen su propia página y todas están centralizadas en la página de la que le llamamos Red Noble, Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales de Cedesol. Entonces, los acercamientos fueron porque justamente el grupo de trabajo de ellos y el de nosotros buscó más en todas las reuniones de trabajo la parte metodológica que hiciera, digamos, comunes los datos, porque para algunos
digamos, el crecimiento urbano está dado en hectáreas y para otro en número de personas, para otros en términos económicos. Entonces, había que hacer primero una homogeneización de los resultados, después una estandarización para poder hacer una interpretación. Entonces, como coincidimos en varias mesas de trabajo, pues decidimos hacer un producto común para ver qué es lo que iba a resultar. Muchas veces en la investigación así surge, ¿verdad? Por algunas aproximaciones, algunos temas, y así fue este encuentro. Entonces, con cada uno de los modelos empezamos a hacer las diferencias. Y las similitudes y las diferencias también tienen que ver efectivamente una ciudad fronteriza contra una ciudad en el centro del país, más industrializada hacia los servicios, la otra con mucha actividad muy intensa en relación, evidentemente, a la relación norte-sur. Sin embargo, el modelo UN Habitat, con todas sus contradicciones que ha habido, permite esa parte. Nosotros podemos saber en el mismo momento qué porcentaje de aguas tratadas tiene la ciudad de Aguascalientes, qué porcentaje de aguas tratadas tiene León, Mexicali, San Luis Potosí, Guadalajara, Cuernavaca, etc. Y entonces eso nos pone con una relación de decir, por ejemplo, si el umbral de cobertura debe ser el 10%, el 100%, ¿cómo está mi ciudad en este momento? Y esa es la forma en que se lograron los comparativos. Pero más allá de eso, yo sí coincido en que, aunque fue un primer ejercicio de corte académico y de investigación, sí tenemos que avanzar. O sea, ya se pudo, sí, y vimos que es factible, y además a los otros observatorios les interesó este tema. Entonces, yo creo que ahora debemos tener alguna visión hacia el futuro de cómo podemos capitalizar la información y las plataformas que ya existen. Y en eso estamos, ¿verdad? Muy bien. Un comentario a tu tema. Si vieras Sonora y Arizona como dos regiones diferentes, creo que te ayudaría más, porque son muy diferentes en su estructura económica, en su productividad, en su nivel de escolaridad de su población, o sea, cualquier indicador que sí, en su riqueza, acumulación de capital, etcétera. Entonces, si productividad es un término que engloba muchos de sus indicadores, claramente tienen productividades o competitividad, perdón, diferente. Entonces, deberías empezar, en mi opinión, por ahí, viendo diferencias. Muy bien, Benjamín. Gracias. Bueno, pues también breve agradecerles su atención, sus aportes. Yo creo que lo más rico de estas reuniones es precisamente que de aquí puedan salir pues, relaciones y temas en los que se pueda seguir trabajando y construyendo sobre intereses comunes, ¿no? En esos intereses comunes yo encuentro ahorita tres, ¿no? Uno es pues la idea de que efectivamente creo que la competitividad es un tema que no sé si llamarlo así, que importamos, ¿verdad?, de otros elementos, y que en esa importación no precisamos muchas cosas y que ahorita pues muchos batallamos con esa falta de precisión. En esa búsqueda yo me permitiría también recomendarte que checaras, hay un documento del profesor Cabrero, que es con Isela Orihuela, que no sé, ya revisaste, sobre cooperación o competitividad, ¿no? Entonces, coincido también con el profesor Tito, que a lo mejor, yo no sé, ¿verdad?, si más bien lo que se busca es ver una cooperación y no una competencia entre los dos territorios, ¿no? A lo mejor ahí podemos encontrar algo de luz al final del túnel, ¿no? También coincido con la profesora Elizabeth, ¿no?, en el sentido de, en revisión de algunos documentos veía también, veo como dos momentos, ¿no? Uno, un auge, por ejemplo, de la geografía, ¿verdad?, donde el territorio explicaba todo, las ventajas locacionales, pero después, una postura, ¿verdad?, que decía que la geografía, pues ya no, con esto de la globalización y de las tecnologías de la información, pues ya el territorio dejaba de ser importante para muchas de las cosas. Entonces, creo que ahorita algunos interesados nos estamos reencontrando de que, pues no, ¿verdad? O sea, tampoco no es ni uno ni otro. Entonces, pues en esa idea yo creo que podemos ir también aunando en
en hasta dónde efectivamente sí lo geográfico es la estructura o la base sobre la cual se construyen muchas otras cosas, y que a lo mejor no podemos todavía, aunque se habla de mucha virtualidad, de considerar todavía algunos elementos espaciales, ¿verdad? Bueno, y finalmente, perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Marlene, perdón, Marlene. Sí, bueno, ahí también coincido que si estos estudios, ¿verdad?, no nos llevan a una aplicación en términos de política, de gestión, es donde podemos encontrar muchas de las valías y de lo importante de estos estudios, ¿verdad?, en cómo redireccionar la parte de la política pública, sobre todo de los instrumentos, ¿verdad?, y donde la planeación pues ha visto como su tendón de Aquiles, ¿no?, que se entiende a lo mejor los elementos, lo complejo, pero luego los instrumentos y la parte de gestión es donde a veces en la instrumentación nos... Entonces, bueno, felicidades por ese tema, y ojalá que pudiéramos seguir colaborando también en muchas cosas. Gracias. Adrián. Bueno, yo solamente cerraría algunos comentarios sobre estas 3 intervenciones, que agradezco por su interés y por su precisión en este acercamiento. Efectivamente, yo creo, comenzando por la última intervención, en esto de la competitividad estamos sentados, como ya decía Tito, más bien en un territorio de incertidumbres, desde la parte conceptual y desde la parte metodológica, y de la realidad misma, porque todavía no conocemos a fondo ni las causas ni los impactos que tiene este asunto de la competitividad del territorio y de su asociación con otros procesos. Pero, digamos, tomando la voz de aquí el grupo que estamos trabajando ese tema allá en San Luis, justamente eso es lo que le da riqueza e interés a este campo. Es decir, estamos continuando con un debate que, como señalé, pues se inició más o menos en el 96 entre Krugman y Porter, y que se ha alargado ya por más de 15 años, entonces, y no ha concluido ese debate, ha tomado otras vertientes. En el caso de México hay grupos muy específicos, investigadores, como el caso de Sobrino, que se han convertido en líderes en este tema, pero que, si bien coincidimos con el acercamiento que se tiene, nos parece que a veces los enfoques y las escalas de análisis especialmente no necesariamente están cubriendo todo el fenómeno en México, porque por ejemplo no se está estudiando precisamente lo que pasa al interior de las ciudades en términos de la competitividad, se está estudiando qué pasa en el ámbito nacional, las clasificaciones nacionales, etcétera. Se generan, ha habido estudios que ha elaborado el propio Sobrino a nivel de entidades federativas. Pues nos parece que ahí hay toda una beta de análisis muy interesante del papel de las ciudades a favor o no de la competitividad, y su relación, por otra parte, con el ámbito territorial y el ámbito de las regiones, que incluye, por supuesto, la cuestión ambiental, en donde nos parece que ahí no hay nada, no se ha estudiado nada de, por ejemplo, una ciudad altamente competitiva en la región centro-occidente, que no es la única que estudiamos en el libro, pero que le damos un peso importante, el caso de León. León ha avanzado tanto en niveles de competitividad en las clasificaciones, sean estas arbitrarias o no, de tal manera que se le ubica en el lugar número 6 del ámbito nacional, después de la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey. Tijuana anda por ahí, entre el 7 y el 9, creo, en la última clasificación que vimos. Sin embargo, si bien en ese sentido León ha mostrado en los últimos 20 años un desempeño económico, industrial y de gestión pública muy interesante en materia de competitividad urbana, no hemos medido qué está pasando en el entorno territorial ni cercano ni lejano, y si eso está significando, por ejemplo, que otros territorios o localidades que están en su área de influencia estén siendo afectados en materia económica, social o ambiental. Es decir, se repite el esquema de regiones, en este caso ciudades ganadoras y ciudades perdedoras en ese ámbito. Y por supuesto, es evidente que en el caso de León hay una competencia muy cerrada, muy feroz, con ciudades cercanas, como el caso de San Luis Potosí, como el caso de Aguascalientes, de Zacatecas y del propio Querétaro, por mencionar algunas de ellas. Y eso nos lleva al otro ámbito que toca algunos de los temas que ya han mencionado ustedes, que es el de esta tensión
como ya señalaban hace un momento, decía Benjamín, entre cooperación, y tú misma decías, entre cooperación y no cooperación, es decir, entre cooperación y competencia, y en qué esquema estamos sentados, ¿no? Y como ya decía Benjamín, si esto lo importamos, por ejemplo, de Europa o de los Estados Unidos, veríamos ahí que, bueno, sí ha habido una especie como de aplicación un poquito sin reflexión suficiente sobre estos enfoques, estas teorías y los métodos de estudio, pensando que todos los territorios son similares, cuando no es así. Y en el caso de México en particular tenemos varias regiones, ¿sí?, en donde están sentadas las ciudades, y bueno, esto amerita que estudiemos más a fondo cada una de las particularidades de México antes de abrirnos así totalmente entusiastas hacia la competitividad. Finalmente comentaría que efectivamente en el caso del estudio de Mexicali y San Luis fue muy casuístico, como ya lo dijo Ricardo, el acercamiento que tuvimos con la gente de Mexicali, pero había ya una base de trabajo, por un lado, y partimos, ¿sí?, como bien señalaba Tito, del estudio de las diferencias. O sea, pensábamos que lo que iba a pesar más eran las diferencias, y así empezamos de hecho a trabajar. ¿En qué no nos parecemos Mexicali y San Luis? Al final creo que llegamos a una visión más equilibrada en donde efectivamente hay afinidades y hay disimilitudes. Entre las afinidades pues vimos que hay problemáticas comunes como la del transporte, como la del agua, la cuestión del manejo ambiental. Vimos también que hay toda una cuestión relativa a la atracción de inversiones, procesos de atracción de inversiones parecidos, y hay también una especie como de enfoque de la administración pública hacia sistemas de eficiencia urbana y también de marketing urbano, que está relacionado a la esfera política electoral y al aspecto de la gobernanza. En las partes diferentes pues vimos que efectivamente son modelos urbanos diferentes, simplemente la relación o correlación con la zona fronteriza le impone a Mexicali un patrón muy diferente al de San Luis. De hecho, en los mapas, aquí no pudimos verlos, pues van a ver Mexicali Mocho, y pues no está Mocho porque tiene una continuidad funcional y económica hacia el otro lado. Pero bueno, para efectos metodológicos se recortó el espacio hacia ahí. Y también vimos que hay diferencias muy claras en los sistemas y modelos de gestión pública, ¿sí?, entre otras, y capacidad de respuesta también muy disímbola. De tal manera que, bueno, esto enriquece ese análisis comparativo, enriquece a partir de estos dos ejes de semejanzas y diferencias lo que podemos encontrar. Cerraría nada más el comentario, porque es parte de lo que está detrás del libro, de lo que tiene el libro. Dos cosas. Una, que me parece que el libro sí aporta un poquito en el sentido de que no está enfocado a una sola región de México. Comenzamos con la región centro, donde está San Luis, nos abrimos luego a la región centro-occidente y finalmente incorporamos otras ciudades fuera de esa región, como es el caso de Mexicali. Creo que en ese sentido vale la pena el comentario. Se han encontrado en investigaciones recientes que México tiene alrededor de 20 ciudades muy competitivas a nivel internacional, que están rankeadas entre las 500 más competitivas del mundo, ¿sí? Es un dato interesante. Es decir, nuestras ciudades, o muchas de nuestras ciudades, de las más importantes de México, las zonas metropolitanas, no solamente las millonarias, están observando un desempeño interesante, especialmente en materia económica, pero no solamente en ese eje, no solo en esa dimensión. Sin embargo, eso no tiene una correlación ni con el ámbito regional, porque hay regiones deprimidas en donde están esas ciudades, y tampoco, mucho menos con el ámbito nacional, porque México ha caído en el ranking de la competitividad como 20 y tantos lugares en los últimos años. Entonces, ahí hay como una contradicción, ¿verdad? En el sentido de que los puntos, los nodos que son las ciudades no están impulsando el desarrollo en su ámbito de influencia, lo están haciendo al interior de la propia economía urbana y del propio territorio urbano, pero no están reflejando eso, no hay una derrama del desarrollo, esta famosa derrama del desarrollo, lo cual también tendría que ver con el ámbito de la innovación, la educación, la capacidad que pudieran tener las ciudades para impulsar procesos de desarrollo de otro nivel, que no sea exclusivamente urbano.
Entonces, insisto, esto cierra el comentario porque finalmente son temas que todavía quedan por explorar. Creo que se pueden seguir trabajando sobre esos temas y pues abre una vertiente de estudios muy interesante. Y bueno, nuevamente muchas gracias por su paciencia especialmente. Muchas gracias.